La gran mayoría de las personas comienza a invertir por el lugar equivocado. Buscan esa acción, ese ETF, esa criptomoneda que les dé grandes rentabilidad, pero hay un problema que casi nadie ve. Y es que quieren construir su patrimonio sin poner orden primero a su dinero. No saben cuánto ganan, cuánto gastan y no tienen un colchón de emergencia. Y es que así es imposible, no pueden construir una cartera sólida sobre unas finanzas personales inestables. Hoy te voy a hablar de algo que casi nadie habla sobre las inversiones, y es que antes de poner a trabajar nuestro dinero hay que tener unas finanzas personales sanas que son los cimientos para construir nuestro patrimonio. Hola, soy Gerardo Álvarez y hoy voy a hablarte de un tema que para mí es fundamental y significa el punto de partida real antes de comenzar a hablar de las inversiones. Y se trata de las finanzas personales. Creo que muchas personas cuando se plantean construir un patrimonio, una cartera sólida en el tiempo, quieren empezar a construir la casa por el tejado. Y no es así. No solamente en las inversiones, sino en la vida cotidiana, el tema de las finanzas personales es muy importante. Tanto así que siempre he pensado que es un tema que no se da en las escuelas y que debería ser un pensum obligatorio incluso para los más pequeños. Porque si no tenemos unas finanzas personales claras, limpias, cualquier cosa que construyamos encima simplemente se puede derrumbar con el más mínimo aspecto, ¿no? Entonces, bueno, aquí te voy a mostrar varias claves que creo que tienen que ser importantes y, como te dije, es el punto de partida antes de pensar en cualquier tipo de inversión. El primer lugar es el presupuesto. Es decir, muchas personas no saben realmente cuánto dinero tienen en el banco, cuánto dinero les ingresa y sobre todo cuánto dinero gastan. Esto es sumamente importante y es un ejercicio relativamente fácil y es incluso un ejercicio de realidad. Mucha gente, conozco muchas personas que tienen gastos domiciliados a su cuenta bancaria o a su tarjeta de crédito y es como que no lo ven y no es así. Aquí, para conocer el presupuesto, bueno, básicamente la práctica más sencilla es agarrar los extractos bancarios quizás de un año atrás o 2 años atrás y ponerse a ver, ¿no? En qué gasto, bueno, están los gastos típicos de alquiler, alimentación, servicios básicos, pero también están esos llamados gastos hormiga que muchas veces están ahí y nos olvidamos de ellos, ¿no? Puede ser suscripción a plataformas de streaming, el gimnasio, etcétera, incluso comidas en la calle. Entonces, es muy importante empezar por saber cuánto nos ingresa y cuánto se gasta, porque incluso esto es un ejercicio muy clarificador, por así decirlo, porque ayuda a reducir estos gastos innecesarios o que se pueden sustituir por alguna opción mucho más económicas. Entonces te invito, si nunca lo has hecho, a que entres a tu aplicación del banco, busques tus últimos estados de cuenta de mínimo 12 meses y hagas un análisis exhaustivo. En segundo lugar, y es un tema que agobia a muchos, son las deudas, que quizás es el freno principal para poder comenzar a invertir, ¿no? Y sobre todo si venimos de países de Latinoamérica, el tema de la deuda se ha generalizado o se ha tratado como algo de la vida cotidiana y no tiene que ser así. Al final, bueno, existen deudas buenas y deudas malas. Por ejemplo, una deuda buena, sin entrar en muchos detalles, es un apalancamiento para construir algo, ¿no? Para construir un negocio, por ejemplo, endeudarse por ahí para educación es un endeudamiento bueno, pero luego está las deudas malas, ¿no? Endeudarse con la tarjeta de crédito para comprar, no sé, el último móvil, el televisor, algo que me parece
absurdo financiar vacaciones a plazos o con tarjeta de crédito. Entonces aquí, cuando uno viene a ver, y les debo confesar, yo hace muchos años, y quizás eso derivó al final en el tema de las inversiones, pero yo hace muchos años era un desastre con el tema de las finanzas, sobre todo viniendo de Venezuela. Y bueno, estaba muy endeudado, poco a poco fui sanando todo ese tema. Así que las deudas, sanar las deudas es muy, muy importante, porque al final es como si fuese un embudo donde se le puede meter el dinero proveniente de las inversiones o de los ingresos, pero si tiene muchos agujeros, que son esos gastos que te hablé al principio, y deudas, al final no estás haciendo mucho. Y aquí una práctica muy recurrente y muy fácil para salir de deudas es la famosa bola de nieve. ¿En qué consiste? En poner en orden las deudas, quizás en la punta o en lo más alto aquella deuda más grande, y empezar por la más pequeña. Ojo, aquí hay personas que piensan que hacerlo de manera distinta es mejor, pero bueno, esa es la forma en que a mí me funcionó y creo que puede ayudar mucho. Al organizar las deudas, la más grande de último y empezando por la más baja, eso hace un efecto bola de nieve. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando cancelas la deuda más baja, ese dinero que tenías destinado a esa deuda ahora se lo sumas en tratar de pagar la siguiente, más la cuota, digamos, que tenías para pagar la siguiente. Y así vas. Cuando sanaste las dos primeras, esos dos montos se los sumas a la siguiente. Y a nivel psicológico, incluso te da un shot de dopamina al ver que estás avanzando en las deudas. Sí, al final empiezas por tratar de pagar la más costosa. Quizás puede llegar ahí un tema de frustración. Entonces, bueno, revisar las deudas y quizás planteárselas pagar de esa manera puede ser una manera como objetiva y real de salir de ellas pronto. Otra cosa de la que te quiero hablar, que ya mencioné al principio, es el tema de los llamados gastos de hormiga. Muchas veces tenemos suscripciones porque nos vino con el plan, compramos un plan, o por ejemplo el tema de Amazon, ¿no? Sin darnos cuenta seleccionamos el Prime y ahí estamos pagando el Prime sin ni siquiera usarlo. O tenemos varias plataformas de streaming cuando nada más utilizamos una, o incluso la rutina no nos deja, la rutina del día a día no nos deja verla, o comemos mucho en la calle cuando, por ejemplo, nos podríamos organizar y hacer comida el fin de semana para llevar a la oficina, o incluso cambiarte a un supermercado que sea más económico. Entonces, reducir como esos pequeños gastos hormigas también ayuda, primero, si tienes deuda, a salir de ellas, y segundo, bueno, a tener más ingresos, más capital para destinar a las inversiones. Otro tema que me parece súper importante, y también lo toqué un poco al principio, es el uso del crédito, de la tarjeta de crédito. Al final muchas personas piensan que la tarjeta de crédito es una extensión de sus ingresos, y no es así. Te sirve para financiarte de alguna manera ciertas compras, pero la idea de una tarjeta de crédito es no tener que pagar intereses, sobre todo en países como México, donde las tasas de interés de las tarjetas de crédito sobrepasan el 20, el 30%. Eso es una locura. Es prácticamente pagar el doble por un bien que estás utilizando. Y aquí quizás una métrica que te puede ayudar es que no deberías financiar algo que tiene una vida útil menor que el tiempo de financiación. Es decir, si vas a disfrutar de unas vacaciones que duran 2 semanas, pero esas vacaciones las vas a tener que pagar durante los próximos 2 años, no tiene mucho sentido. O por ejemplo, si compras el último celular, el último móvil, y vas a estarlo pagando a 48 meses, cuando realmente al año vas a cambiar de celular,
no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces ahí tener en consideración realmente a qué se está financiando. Aquí no voy a entrar en ese tema mucho, pero es importante conocer, digamos, el ciclo de vida de las tarjetas de crédito. Si te organizas y si conoces cuándo factura tu tarjeta de crédito, cuál es la fecha de corte, incluso puedes tener 50 días para financiarte. Es decir, hoy puedes, si compras en la fecha, digamos, indicada según tu tarjeta de crédito, puedes tener que pagar esa compra a 50 días, pero sin necesidad de pagar intereses. Entonces es muy importante. Incluso si te interesa que aborde más este tema, déjamelo en los comentarios que con gusto te puedo contar cómo funcionan las tarjetas de crédito. Otro de los aspectos claves y quizás el más importante y enemigo número uno de las inversiones es no tener un colchón de emergencia. Y quizás pude haberlo hablado de primero en este video, pero creo que las otras claves que te di antes, como el presupuesto, la tarjeta de crédito, las deudas, es importante antes de llegar al colchón de emergencia. Pero este aspecto, como digo, es fundamental. Por ahí muchas personas hablan de que se debería tener un colchón de emergencia de entre 3 y 6 meses. Algunos hablan de que deberían ser solo de gastos fijos, porque por ahí en un momento de incertidumbre, si te quedas sin empleo o enfermedad, los gastos variables quizás los puedes reducir. Pero bueno, más allá de eso, es importante tener un dinero guardado que no se va a tocar para las inversiones, no se va a tocar para ningún capricho, para pagar deudas, para nada, sino es simplemente un dinero que va a estar ahí para poder afrontar cualquier emergencia, cualquier eventualidad, cualquier enfermedad sin, tener que desesperarse en un momento dado. Entonces, antes de comenzar a invertir, y si no tienes este colchón de emergencia y consideras que es muy difícil, de verdad te digo que no avances en las inversiones si no tienes este aspecto cubierto, porque al final, ante cualquier incertidumbre, ante cualquier factor externo que no podemos controlar, si tienes dinero invertido, se va a tambalear. ¿Por qué? Bueno, porque quizás vas a tener que vender en pérdida, no vas a poder seguir invirtiendo. Entonces es importante tener, ese es como el sello de seguridad de las finanzas personales para poder pensar ya, digamos, en el siguiente nivel, que son las inversiones. Y ya casi para finalizar, quiero tocar el punto del pagarse a sí mismo o el famoso quítame que me lo gasto. Ya cuando, tienes tu colchón de emergencia, no tienes deuda y comienzas a pensar en inversiones, lo más recomendable es, apenas tienes tu pago proveniente de tu trabajo, de las rentas, de lo que sea que vivas, destinar, apenas te entre ese dinero, un porcentaje a las inversiones. ¿Y por qué? De ahí viene el quítame que me lo gasto o el pagarte a ti primero. Porque al final, después de pagar, no sé, el alquiler, la alimentación, el colegio de tus hijos, lo que sea, por ahí queda poco dinero o hay algún imprevisto que quieres pagar. Entonces te quedas como sin capital para poner a trabajar en las inversiones. Entonces, retira, luego de hacer tu presupuesto, más o menos puedes tener un estimado y decir, voy a retirar el 10% cada vez que me paguen mi nómina. Entonces, apenas te llegue a tu nómina, separas ese 10% y ya lo destinas a inversiones y lo que te queda, lo ajustas a tu presupuesto. Esto es importante. Incluso hay aplicaciones o de estos neobancos que puedes domiciliar ese retiro apenas entra tu nómina. Entonces, te invito a que hagas este ejercicio, porque así como hablé al comienzo que tienes esas suscripciones o esos gastos que no ves, también al quitarte ese capital que vas a invertir al principio, quizás luego no lo destinas a otra cosa, sino a lo realmente importante, que es invertir. Y espero que este video te haya gustado. Básicamente es eso, es hacer un monitoreo a nuestro estilo de vida,
no lo dije en el video, pero bueno, no caer en el típico error de si te aumentan de sueldo o si te ascienden en el trabajo, lo que se llama la inflación del estilo de vida, ¿no? No ponerse a gastar más porque ingresa más. Al contrario, si ingresa más, destina más a las inversiones. Como siempre explico en este canal, piensa en el largo plazo. Así que nada, si te gustó, suscríbete, déjamelo en los comentarios. También te invito a que te suscribas a mi newsletter, que cada 15 días estoy mandando una carta por ahí, y nos vemos en el próximo video.